Hola chicos, esta noche vas a despertar en un castillo japonés hecho de madera, con las manos frías y el aliento formando nubecitas frente a una shoji que se aclara como una nube de papel. Escuchas un taiko en la distancia marcando la primera llamada, y el piso de tatami cede bajo tus pasos con ese crujido suave que suena a libro viejo. El aire huele a ciprés inoki y arroz cocido de la cocina, y sí, quizá a polvo de siglos. Piénsalo como un spray ambiental edición museo. Vas a ser un samurái durante un día entero, y lo vivirás desde dentro. La ropa que te anuda sin espejo, las reverencias, el té sin azúcar. Lo siento, equipo del capuchino. Es precioso, pero también exigente. Probablemente no sobrevivas a esto con tu agenda de notificaciones, tu rodilla de sofá y tu expectativa de Wi-Fi estable. Así que, antes de que te pongas cómodo, tómate un momento para darle me gusta al video y suscribirte, pero solo si de verdad disfrutas lo que hago aquí. Cuéntame abajo desde dónde me escuchas y qué hora local es ahora mismo. Ahora, baja las luces. Quizás enciende un ventilador para un suave zumbido de fondo y adentrémonos en el viaje de esta noche juntos. Te incorporas aún dentro del futón. La tela rústica te abraza un segundo más, como si supiera que la mañana del periodo Muromachi no entiende de posponer alarmas. El primer taiko te atraviesa las costillas. El segundo es la manera del castillo de decir arriba, que la disciplina no se dobla. Corres la shoji con 2 dedos. El patio central exhala neblina, y el torreón más un vigía de madera reforzada, que esos grandes tenshu de piedra, que aparecerán más tarde, se recorta contra un cielo delgado. Dato histórico general. El periodo Muromachi 1336-1573 es la época del shogunato Ashikaga, cuando la élite militar convive con refinamientos estéticos que darán pie al Shoin-zukuri, a jardines secos y a ese gusto por lo sobrio que parece inventado para calmar la mente. Tu yo moderno está de acuerdo. Esto es ASMR arquitectónico. Te calzas las tabi, las medias con separación para el dedo gordo, y notas la costura que abraza el arco del pie. El tatami se siente templado, y el pasillo de madera es más frío. Recordatorio amable de que el castillo respira. Te pones el kosode, ajustas el hakama y combates, sin violencia, con el obi, cinturón infinito, nivel experto, sin hebilla. Primer chiste ligero. Juras que el obi se ríe de ti, como un nudo marino con opiniones. Alisando la tela piensas en lo útiles que son las capas. La fibra respira. No hay plástico. No hay etiquetas rascando el cuello. Llevas el cabello recogido en un moño alto. Es funcional, práctico y en tu cámara mental te queda mejor que cualquier filtro. Sales al engawa, ese corredor de madera que mira al patio, y giras hacia un pequeño santuario de esquina. Un hokora con cuerda de paja y papel blanco recortado que tiembla como hojitas. Tomas agua del Tsukubai, humedeces las manos, enjuagas la boca y haces 2 palmadas suaves. Una inclinación, otra palmada. Te quedas un segundo en silencio. Los historiadores aún discuten si esta reverencia matinal era costumbre regular para todos los rangos samurái o si variaba según la región y la cercanía a templos y santuarios. Pero aquí, ahora, encaja como una llave. Dato curioso. Muchas lámparas de las residencias se alimentan con aceite de colza abura, y a esta hora, el olor tenue a mecha apagada todavía flota por los corredores, como si la noche se resistiera a soltar el turno. Vuelves a tu cuarto y revisas el indro, la bolsita lacada donde guardas cosas pequeñas. Aprecias la artesanía, ese brillo profundo que no grita, solo insiste. Guardas un pañuelo, una tira de papel para notas, un sello pequeño. A un lado, un estante bajo sostiene una caja con herramientas de aseo.
peine de madera, una tira de papel para recoger grasa, quizá un espejo pulido. Piensas en el oaguro, el esmalte negro de dientes que, en épocas posteriores, muchas personas de rango adoptan como marca de adultez y decoro, y decides que hoy no toca. Con 3 sorbos de té verde basta para tener la boca de reunión. Segundo, chiste ligero. Tu dentista del siglo XXI suspira aliviado. Deslizas la puerta, y el corredor ya zumba con pasos. Oyes la primera voz del mayordomo del clan, siempre tan neutra que podría narrar un documental sobre granos de arroz. Caminas hacia la armería ligera. No vas a entrenar, aún eso vendrá después, pero revisas lo esencial. El saya que protege la hoja duerme sin grietas. La cuerda que sujeta las sandalias waraji está entera. Pruebas un nudo rápido. Deshaces, vuelves a atar con más paciencia. Escuchas a lo lejos a los pajarillos y, de repente, un cuervo emite un graznido tan puntual que sustituye cualquier despertador. Bienvenido al horario aviario del castillo. Te cruzas con 2 compañeros. Uno bosteza con disciplina, una habilidad. El otro todavía peina su flequillo con una peineta demasiado orgullosa. Intercambiáis una inclinación de cabeza, ni solemnidad forzada, ni colegueo. Solo protocolos que suavizan aristas. La cocina del castillo suda vapor. Alguien remueve una olla de arroz y otra de mijo, y la leña exhala una fragancia que te recuerda que el hambre también se entrena. En una mesita descansan pepinillos, un poco de miso, tiras de algas. Te sirven una ración pequeña. El cuenco caliente calienta también las manos. Los historiadores aún discuten si el desayuno típico de un samurái de rango medio incluía arroz blanco a diario o si el mijo y el arroz mezclado dominaban más de lo que indican las fuentes cortesanas. Tú masticas sin urgencia, satisfecho con la idea de que la energía llega igual y de que, por una vez, nadie dice proteína cada 2 frases. Entre cucharada y cucharada, piensas en la postal completa. El murmullo de hombres que comen en silencio, el chasquideo de palillos, la luz baja filtrándose por papel, y ese taiko tercer golpe que ahora late como un corazón de madera. Terminas y te diriges al patio interior. La grava cruje, cada paso te sitúa. Pasas junto a un árbol podado con cariño. La sombra parece recortada con tijeras. Los castillos de esta época, piensas, no son esas moles de piedra de las postales modernas. Son complejos de madera, murallas de tierra, empalizadas, torres de vigía, patios que organizan la vida como una respiración. Segundo chiste ligero. Si el piso cruje, no es un fallo. Es una característica de seguridad versión beta que detecta ninjas y siestas. Un grupo barre la grava en ondas suaves. Hay algo casi musical en ese rastrillo que dibuja patrones. A la derecha, la sala de tatami ya huele a tinta. Más tarde copiarás un poema, pero por ahora solo miras la calma y la guardas para después. En la galería norte, un carpintero revisa una columna. La toca, escucha, decide si pide un refuerzo. En Muromachi, los carpinteros leen la madera como quien lee las nubes. Buscan grietas, vetas, sitios donde el edificio habla bajo. Te preguntas si la casa tiene memoria de todas las mañanas iguales, de todos los pasos similares, y si tú, uno más, dejas alguna huella. Los historiadores aún discuten si el uso del término donjon para estas estructuras tempranas es apropiado o si conviene reservarlo a los grandes tenshu de finales del siglo XVI. A ti te basta con saber que la torre vigila y que tú, desde abajo, respiras a su compás. Regresas a tu cuarto un instante para recoger la capucha ligera. Compruebas que el obi sigue obediente, milagro matinal, y acomodas la vaina para que no golpee al caminar. Te detienes frente a la ventana de papel. Leves trazos de escarcha ceden al sol. Una arañita cruza su hilo, más valiente que tú sin café. Tercer chiste ligero.
Prometes no preguntar si hay modo oscuro para el sol. Miras tus manos. No hay anillos, no hay reloj, pero el tiempo existe. Lo marca el taiko, el humo que se eleva recto, el cuenco que se enfría, el sonido de un bambú golpeando una piedra en el jardín. Dato histórico general que te acomoda el día. En muchos castillos se usaron señales sonoras taiko, conchas, campanas para dividir tareas, entrenamientos y turnos de guardia. La estandarización, sin embargo, varía entre dominios y épocas, porque Japón nunca fue un archivo uniforme. Respiras profundo. El día ya está en marcha y tú, contra todo pronóstico moderno, estás listo sin prisas. El sol sube un dedo. Tu sombra, alargada, parece un pincel sobre la grava. En el borde del patio, el Hokura te observa con esos papelitos blancos que tiemblan como pestañas, y haces una inclinación mínima, apenas un hilo de respeto que te sostiene. Te sorprende pensar que, si repitieras esta misma mañana durante un año, quizá dormirías mejor. Movimiento suave, telas que susurran, madera que canta, rituales que ordenan el ruido. Caminas hacia el dojo, donde el siguiente taiko abrirá tu cuerpo como una ventana. Cruzas el patio de grava del castillo de Kai cuando el taiko vuelve a latir como si marcara tu frecuencia cardíaca en madera. La bruma ya se deshilacha y el sol tibio convierte cada granito en una chispa apagada. Entras al dojo sin zapatos, talón punta, y la madera responde con ese crujidito discreto que ayer te habría delatado. Pero hoy, con la práctica de la mañana, suena a saludo. Te arrodillas en seiza, colocas la vaina a tu derecha, la boca del saya mirando hacia adelante, el sajeo ordenado. Tu obi, ese bromista, ahora coopera, quizá porque entendió que aquí nadie ríe más alto que el protocolo. Haces rei con la espalda larga, inhalas el olor a pino y tinta vieja, y el mundo se afina a un solo hilo. Empieza la clase de Yaijutsu. Tu mano izquierda descansa cerca del koiguchi, la derecha flota sobre la tsuka sin apretar, y esperas el susurro que inicia la forma, Nukitsuke. El movimiento es un amanecer abreviado. El pulgar libera, la cadera gira, el filo asoma, y la hoja dibuja una línea que el aire reconoce. Practicas lento, porque aquí la velocidad crece de la lentitud, como el fuego de carbón. Dato histórico general. Las artes marciales de la clase guerrera no son un capricho deportivo. Durante el período Muromachi, la guerra feudal y los conflictos entre clanes hicieron de la práctica una necesidad diaria, y muchas escuelas formaron linajes con kata codificadas que sobrevivirán a los siglos. Avanzas a Noto, el regreso de la hoja a su casa. La guía con el pulgar es un gesto que parece nacido para calmar el corazón, como alisar una arruga del tatami. Pasas a ejercicios de pie. El sensei corrige, no con palabras, sino con el ángulo de su barbilla. Deslizas el pie, mantienes baja la cadera, dejas que el piso te lleve, juegas con el ma y la distancia, y constatas que medio paso es un universo. Recuerdas el tsukubai del santuario y haces la misma respiración corta y clara. Primer chiste ligero. Tu gimnasio moderno se siente ofendido. Aquí no hay música de fondo ni selfies, solo tus rodillas negociando un tratado con el tiempo. Repetís. Nukitsuke, Kirioroshi, Chiburi imaginario, Noto. Entre repeticiones, notas cómo la tela del hakama se comporta como metrónomo. Rosa, para, rosa, y tu cuerpo aprende ese compás. Cambio de estación. Boken. El dojo se llena de pequeños toques de madera, como lluvia contenida. Tu compañero saluda y la forma encaja. Entrada, desvío, corte, retroceso. Nada de dramatismos. El objetivo es la línea, no el ruido. Dato curioso.
Muchas escuelas emplean marcas en el tatami o cuerdas tensadas a baja altura para obligar a una postura limpia. Si la tela roza donde no debe, se sabe. Y sí, el dojo de este castillo tiene una cuerda invisible. Se llama Orgullo del Clan. Mantienes la muñeca suelta, pero firme. Sientes el peso del boken como una frase bien dicha. El sensei pide silencio más y da paso a Kyujutsu, la práctica con el yumi. Sales al patio de grava. La luz es ya una manta clara y ves la diana contra el terraplén de tierra. El Azuchi que se come las flechas con dignidad. El yumi es altísimo, asimétrico. El punto de agarre queda por debajo del centro y de cerca parece un árbol que quiso ser arco solo por comodidad. Tomas la cuerda, colocas la flecha con la pluma distinguida hacia afuera. Los historiadores aún discuten si ciertos detalles del guante yugake, como el grosor del pulgar o el tipo de enganche, estaban estandarizados ya en Muromachi o si se consolidaron más tarde. Pero la sensación es antigua, una torsión desde la espalda, una apertura que te endereza la semana. Respiras, levantas en Ashibumi, abres en Dosukuri, y el mundo se reduce a la línea que va de tu talón al filo de la mirada. La cuerda canta bajito, no es metálica, es fibra que recuerda al monte. Sueltas, el impacto en la diana no retumba, apenas sugiere. Tu sanshin, la atención después del disparo, se queda un segundo suspendida, como si la flecha aún volara dentro de ti. Segundo chiste ligero. Tu reloj inteligente no entiende sanshin y decide que estás en reposo, lo cual técnicamente no es mentira. Repites, esta vez con viento lateral. Ajustas por instinto, más por escucha que por cálculo. A un lado, el ayudante del dojo revisa las flechas. Te comenta que, en ocasiones, se usan plumas de diferentes aves para obtener un giro de vuelo preferido. Hay escuelas que juran por cierto giro porque dicen que canta mejor con el yumi. Dato curioso marginal. Algunos arqueros frotan resina de pino en el guante para mejorar el agarre, y el olor queda prendido horas, como si llevaras bosque en el pulgar. Cambias la distancia. A 20 pasos no hay mucho margen para la fantasía. Cargas, sueltas, respiras. Todo se pone rítmico, que es otra forma de decir meditativo. Regresas bajo el alero para repasar Reiji, la etiqueta del guerrero. No pones la espada sobre el tatami como quien deja un paraguas en un café. La colocas con la boca de la vaina hacia el exterior, que es señal de paz. Y nunca muerdes el borde del tatami con el talón, porque la casa, como tú, tiene nervios. El mayordomo del clan entra y os recuerda, con calma, que el saludo se sostiene un segundo más cuando hay visita. Es cortesía, sí, pero también política. Ese arte de no convertirte en el chisme del día. Los historiadores aún discuten si ciertas reglas que hoy asociamos a manuales formales, como los que más tarde se conocerán como precursores del buque Shohato, ya circulaban por escrito en todos los dominios de Muromachi, o si muchas eran tradición oral transmitida por instructores y familias. El entrenamiento vuelve a Yaijutsu, esta vez con un objetivo pequeño a la altura de la cintura, una mancha de tinta en papel colgante. La hoja debe dibujar un trazo limpio que corte la tinta sin arrancar el papel de su cordel. Lo intentas. La primera vez la tinta se burla. La segunda vez, la tinta te respeta. Sientes el peso de la tsuba, el desliz suave al volver a envainar. Tercer chiste ligero. Firmas mentalmente el recibo de la paciencia con un sello de goma. Volveré mañana. En la pausa, alguien reacomoda las esteras y el olor a fibra limpia sube como un té sin taza. Dato histórico general que anclas hoy. La provincia de Kai se asocia, siglos mediante, a clanes célebres por su movilidad y pericia ecuestre. Y aunque tú ahora practicas en un patio modesto, el eco de esa reputación condiciona la exigencia.
La técnica se pule no para el aplauso sino para la utilidad. Miras el borde del dojo. Hay una caja de arena donde se secan suelas y al lado un estante con aceite de clavo para mantener el metal feliz. Te untas un poco en los dedos, hueles el picor amable y piensas en cómo cada objeto trae su pequeño ritual. La última ronda del taiko anuncia cierre. Haces rey al shomen, al sensei, al compañero, a ti. El dojo vuelve a quedarse en silencio, como si se desactivara el mundo. Al salir, la grava te recibe otra vez. El sol ya calienta lo suficiente para aflojar hombros. ¿Te acuerdas de la arañita de la mañana? Quizá haya tendido su hilo hasta la diana, por si puedes usarlo de guía. Recuperas tus cosas, ajustas el OBC. Seguimos en tregua y atiendes la lista invisible. Mantener la boca del saya hacia afuera al sentarte. No cruzar nunca la espada frente a alguien sin aviso. No dejar que el cabo del sajeo cuelgue como cola perezosa. Son reglas pequeñas que hacen grande el día. Caminas hacia la sala de tatami donde recogerás un par de pergaminos. El siguiente tramo de la jornada te espera con sellos, números de arroz y una lámpara de aceite que huele a tarea. No corres. No hace falta. El ritmo lo pone el taiko. Y tú, hoy, vas a su paso. La sala de tatami te recibe como una boca de papel que exhala tinta y silencio. Te arrodillas, deslizas la espada a tu lado con la boca del saya hacia afuera, ese pequeño gesto de paz que ya es reflejo, y esperas a que se abran los biombos del fondo. Entran el intendente y dos escribas, uno con la espalda hecha regla, otro con la paciencia convertida en oficio. Frente a ti, una bandeja lacada trae 3 pergaminos atados con cordel de morera, sellados con pasta bermellón que huele a tierra y metal. No haces ningún ademán antes de tiempo. En estas habitaciones la prisa suena tan fuera de lugar como una carcajada en un templo. El primer golpe del taiko de media mañana cae a lo lejos como si marcara un compás para el papel. El intendente habla con tono plano, arte perfecto, para no ofender a nadie, ni siquiera al sueño. Quejas de arroz de la aldea baja, un canal de riego obstruido por una riada reciente y el rumor de bandidos demasiado tímidos como para salir en las crónicas, pero lo bastante molestos como para robar una noche de descanso. Te entrega el primer pergamino. Palpas el sello. El diseño del clan. Un abanico estilizado ha mordido la pasta de cinabrio con nitidez. Dato curioso. La pasta bermellón, shuniku, se guarda en tarros cerámicos con tapa ajustada y se humedece lo justo. Si la dejas abierta, se seca y el sello pierde su abrazo, algo que al contador le dolería más que un golpe de boken. El segundo pergamino es para el granero, el tercero para la armería ligera. Revisión de inventario, aceite de clavo, cuerdas de arco. Mientras un escriba te ofrece té, otro desliza hacia ti una tablilla con cifras. No hay soroban todavía en esta mesa. Los historiadores aún discuten si su uso se generalizó hacia el final de Muromachi o ya entrado el siguiente siglo con más convicción. Así que reinan los trazos y los nudos. Dato histórico general. Aunque imaginas al samurái siempre a caballo, gran parte de su labor diaria en épocas de relativa calma fue administrativa. Custodiar graneros, medir arroz, aplicar reglamentos del dominio y resolver querellas entre aldeanos formaba parte del tejido que sostenía la autoridad. Tú, que ya has sido madera y músculo esta mañana, ahora eres pluma y oído. Empiezas por la queja de arroz. La tablilla enumera medidas. Cajas de madera, masu, apiladas hasta la altura del pecho. Un koku mide aproximada de arroz que alimenta a una persona durante un año. Es el idioma común de la riqueza, aunque su uso como base fiscal se formalizará más tarde. Despliegas el pergamino y haces una nota. Revisar hoy el granero de la ladera norte, donde el viento roza las shoji como si contara historias. Firmas con tu sello pequeño, diferente del oficial, sobre un recuadro que el escriba dejó en blanco. Primer chiste ligero.
Sientes la tentación de dibujar un emoticono, pero recuerdas que en esta sala los emoticonos llevan siglos llamándose caligrafía. El intendente te recuerda el protocolo de audiencias con el daimyo. Te acomodan el kimono, revisan que el nudo del obi no parezca un pulpo indeciso, tu viejo enemigo convertido en aliado moderado, y te indican la distancia exacta para la reverencia. Ni sumisión empalagosa, ni insolencia de hombro rígido. Entras al shoin, la estancia con su escritorio de nivel, estantes escalonados y un tokonoma con un poema que habla de cañas bajo la escarcha. La luz se filtra oblicua. Los granos de polvo parecen un ejército que se rinde en cámara lenta. Te anuncias con la frente inclinada. Presentas el pergamino de la aldea y el de la armería. Hablas poco. Eliges verbos tranquilos. El daimyo, quizá cansado de la aritmética de cada día, asiente como quien entiende que la paz cuesta más que la guerra y se paga con paciencia. Los historiadores aún discuten si los líderes de rango medio delegaban tanto como dicen algunas crónicas o si, por el contrario, intervenían en detalles por gusto de control. Lo cierto es que, hoy, te mira con la confianza de quien te va a pedir que vuelvas con respuestas, no con excusas. Termina la audiencia y el intendente te confía pequeños recados. Revisar la compuerta de riego en el arroyo, pasar por la escribanía para recoger cordel encerado, llevar al jefe del granero una tablilla con las nuevas medidas de almacenamiento. Apila solo hasta 4 masú por columna. Deja un hueco contra la pared para que respire el grano. Segundo chiste ligero. Te prometes no hacer chistes de respirar arroz delante del jefe del granero. Su sentido del humor, como los sacos, es de fibra dura. Mientras sales, te alcanza el aroma de tinta sumi recién molida, piedra contra piedra, un perfume que te hace sentir más despierto que cualquier café clandestino. En la escribanía, el suelo es un paréntesis de calma. Un aprendiz frota tinta con círculos pequeños. El sonido es lluvia privada. Te muestran la caja de sellos oficiales. Mangos de madera y cuerno tallados con minucias que solo un sello vecino sabría delatar. Dato curioso marginal. Para evitar falsificaciones, los patrones de ciertos sellos incorporan pequeñas imperfecciones intencionadas. Un punto que falta, una línea que se corta, detalles que solo el tallador y el custodio conocen y que un día salvarán a alguien de un pergamino falso. Tomas el cordel encerado y firmas otra tablilla. Recogido, mediodía, pasillo sur. El escriba mayor te guiña el ojo casi imperceptible. Ese gesto, en este ecosistema serio, equivale a un abrazo. Bajas al granero. La puerta cruje y te devuelve un olor a grano limpio con sombra de madera vieja. Las cajas Masu duermen en su orden. Cada una muestra una marca discreta, porque medir también es política. Revisas una. El borde está liso, sin rebabas que engañen. La base no tiene doble fondo. Un ayudante acerca una cuchara niveladora y a tu señal llena, nivela, registra. Apuntas con la calma que te enseñó el doyo. Los historiadores aún discuten si los castigos por medidas traviesas se aplicaban con rigor uniforme entre dominios. Algunos documentos sugieren multas en arroz y trabajos extra. Otros hablan de reprimendas públicas más teatrales. Aquí, por hoy, basta con un aviso. Tercer chiste ligero. Amenazas con un castigo terrible oírte leer poesía o acá propia durante 1 hora y todos se portan. Sales a respirar y te sorprende una brisa que mueve el papelito blanco del jócora como si te hiciera señales. El intendente, puntual como la cuerda del yumi, te espera en la galería. Te entrega un paquete pequeño, hojas secas para té y un dulce de arroz, para que la administración no se te haga montaña. Asientes, lo agradecerá tu estómago disciplinado. Te quedan 2 recados dentro del recinto. Pasar por la armería ligera para el conteo de puntas y cordajes, y dejar un aviso en el establo de postas sobre un posible viaje corto a la aldea baja. En la armería,
El encargado lleva en la mirada la medida exacta de la cuerda. Revisa contigo una lista. Cuerdas de arco, puntas de práctica, aceite de clavo, paños para frotar. Dato histórico general. El mantenimiento preventivo era tan serio como el entrenamiento. Una cuerda reseca canta falso, un metal sin aceite enferma de manchas y un paño mal lavado deja pelusa en la tsuba. Apuntas entregas y faltas. Los historiadores aún discuten si ciertas mezclas de aceites sésamo, clavo, colza se usaban según receta estable o según el gusto del encargado. En cualquier caso, el olor que te acompaña al salir es una mezcla amable que podrías etiquetar como Castillo en calma. Edición otoño. Antes de que el sol baje, regresas a la sala de tatami para cerrar las firmas del día. Te sientas. Deslizas el sello sobre la pasta roja con la presión justa, ni empapado, ni seco y estampas. El círculo queda nítido. Por un segundo, te sientes un impresor de amaneceres. Repasas mentalmente. Audiencia cumplida. Quejas recibidas. Granero revisado. Armería al día. Compuerta de riego por inspeccionar al caer la tarde. El intendente asiente con un muy bien, que suena a premio sin palmadas. Te levantas con cuidado de no pisar el borde del tatami, una cortesía para la casa y para tus rodillas, y recoges los pergaminos que llevarás contigo. La jornada se alarga, pero tu paso no. Ya aprendiste que aquí el tiempo no es un látigo, es un río. Dejas la sala y la luz te empuja, suave, hacia el patio donde el viento juega con el bambú del jardín. Te espera un tramo de aire, unas órdenes atadas con cordel, y la promesa de que el siguiente movimiento, como en el dojo, será solo el necesario. Sales por la puerta del castillo con un pequeño equipo de escolta y el caballo ya ensillado. La montura cruje como un mueble viejo que acepta el día. Ajustas el cura, revisas los abumi y los estribos anchos que harán amigas a tus rodillas y pruebas las tazuna, las riendas, hasta que la tensión hable de confianza. Te pones el jingasa de viaje, ese sombrero de lágrima que hace sombra sin pretender elegancia, y atas el manto de paja mino al arzón por si el cielo decide practicar caligrafía con lluvia. El aire es más fresco fuera del recinto. Huele a suelo húmedo y a agujas de pino. Y tú, que ya fuiste tinta y sello en la sala de tatami, ahora vuelves a ser polvo y zancada. El primer tramo es camino de tierra apisonada entre bambú. El bambú se raya con el viento y lo traduce a un idioma que el caballo entiende. A un lado del sendero te saluda un hócora, un diminuto santuario de piedra con cuerda de paja. Vuelves a juntar las manos un segundo, por continuidad y por costumbre. Las cunetas llevan agua clara. A lo lejos, un aldeano inclina la espalda sobre un canal. La compuerta de riego que prometiste revisar más tarde te mira desde su esquina de madera oscurecida. Dato histórico general. Los dominios contaban con redes de riego que pedían inspección constante. Abrir y cerrar compuertas a destiempo podía torcer una cosecha entera, y con la cosecha se inclinaba el humor de un señor y el destino de muchos. Tú tomas nota mental. Al regreso, ya con luz opaca, echarás mano al perno y a la cuerda. El camino se abre a una aldea de techos de paja. Un perro que es mitad guardia, mitad siesta. Te estudia sin la menor prisa. Desmontas en la plaza pequeña donde una piedra alta actúa de tablón de anuncios. Papelitos con caligrafía sobria, noticias del mercado, un dibujo torpe de un jabalí que aseguran se cree juez de los huertos. Primer chiste ligero. Agradeces no tener que poner me gusta a la piedra. Las notificaciones aquí son los cuervos. Buscas al jefe de la aldea. Te recibe con una reverencia corta y una bandeja con té, más humo que líquido, pero perfecto. La armería del pueblo es un cuarto frío junto al granero. Dentro, orden discreto, yari alineadas, naginata con fundas de tela. 2 arcos viejos que descansan como abuelos que ya no corren, pero todavía opinan. Un estante guarda puntas de práctica envueltas en papel. Y otro,
cordel para reparar. El inventario te mira desde una tablilla. Recuentas con los dedos, dejando que la madera pase su balance por tu palma. Dato curioso. Muchas armerías de aldea colgaban las huarayis sobrantes del techo, como racimos de sandalias, para secarlas y tenerlas listas para mensajeros. Aquí, los racimos cuelgan sobre tu cabeza como lunas de paja. El encargado te enseña una piedra de aceite y un frasco con clavo. Intercambiáis un bien que suena a barniz. Vuelves al camino. La tierra se endurece, se angosta y luego se abre de nuevo. Estás sobre una ruta interior que en siglos venideros se conocerá como Nakasendo, la vía de posta de la montaña. Por ahora es un hilo práctico que une valles y pueblos como cuentas. Los historiadores aún discuten si, en pleno Muromachi, la red de estaciones Shukuba existía con la formalidad que alcanzará en época Tokugawa, o si hablamos de precursores más flexibles, itinerarios que los dominios mantenían con acuerdos locales. Lo que tus ojos ven es un camino vivo, marcas talladas en árboles, piedras apiladas que guían cuando la nieve olvida a los caminantes, y un cedro viejo con un ofuda pegado un talismán para espantar el mal humor de los dioses y, con suerte, de los viajeros. Subes una loma. El caballo respira tranquilo. Tú también. En la cumbre, una vista de arrozales como espejos rotos por diques. Una garza se inmoviliza y, de golpe, la siesta del paisaje tiene argumento. Segundo chiste ligero. Tu GPS es el sol. El bambú a la izquierda hace de voz robótica. En 2 curvas, gire suave. Bajas hacia otra aldea más pequeña, con un molino que bosteza junto al arroyo. Te acercas a la compuerta prometida. La madera está hinchada en una esquina, la cuerda roída. Te arremangas, pruebas el perno, escuchas el tono del agua. Las compuertas hablan en dialectos de burbuja. Pides una cuña nueva al carpintero, que aparece con el serrín aún en el cabello. Ajustáis entre dos. Anudáis con un cordel encerado como el que recogiste en la escribanía, y el flujo recupera su ritmo. Anotas en la tablilla del jefe. Revisión en 3 días si llueve. El rumor de cascos llega como lluvia sólida. 2 mensajeros Kiyaku pasan a buen trote, con jingasa bajos y bolsas de cuero bien cerradas. No paran del todo, pero uno hace el gesto de agua, y tú respondes con un alzamiento de cantimplora. Beben como quien firma un tratado breve. Entre sorbo y sorbo sueltan rumores. Que un templo en la colina ha visto encenderse linternas de más. Que en el bosque del norte un grupo de bandidos tímidos, dicen con media sonrisa, prefieren robar silencio y comida cuando nadie mira. Dato curioso marginal. Algunos mensajeros cuelgan pequeños cascabeles susu del cuello del caballo para avisar su llegada entre niebla y evitar sustos en puentes. No es superstición, es logística con tintineo. Agradeces la noticia, no haces preguntas de más, porque en el oficio del mensajero las palabras son flechas contadas. Al caer la tarde, alcanzas una posada de rango, un antecedente de lo que siglos más tarde se formalizará como honjin, patio barrido, una puerta donde el papel tiene menos remiendos, un banco de madera que entiende de espaldas cansadas. Desmontas y sientes el mundo moverse medio pulso después. Tu cuerpo recuerda que tuvo 4 patas por un rato. Te reciben con una inclinación medida y un tazón de té de cebada tostada. Tercer chiste ligero. Preguntas si hay menú del día y te responden con la mirada más zen que hayas visto. El menú del día se llama arroz y calma. En la sala principal hay un biombo con pinos, una lámpara de aceite, y en la pared una tablilla con nombres de viajeros que han dormido bajo ese techo. Un escribiente de paso afila su pincel con una paciencia que en otro siglo facturarían como paquete premium de mindfulness. Te sientas un momento
Deslizas la vaina contra el tatami con la boca hacia afuera y dejas que el cuerpo se entere de que llegó a un puerto corto. Hablas bajo con el posadero. No vistes la visita de autoridad como amenaza. La vistes de cuidado. Preguntas por compras grandes de sal y por noches con perros inquietos. Te responde que, fuera de las linternas extra del templo, el bosque solo ha devuelto ecos y un jabalí atrevido que se cree auditor. Entre líneas, decides reforzar la ronda por la ruta norte la semana próxima, con 2 pares más de ojos y un saco de paciencia. Sales otra vez cuando el sol se pone en modo naranja discreto. El aire trae ese frescor que alarga el paso. Vuelves por el mismo camino, pero cada sombra es distinta. Ahora hay humo de cenas, voces redondas desde cocinas, una risa que se arropa antes de salir. Pasas de nuevo por la compuerta. El flujo responde. El perro, mitad guardia, mitad siesta, te concede una segunda mirada, que en su idioma es una carta de recomendación. En el cruce del cedro con Ofuda, dejas una reverencia mínima, que proteja a los mensajeros y también a los aldeanos que se acuestan temprano, porque mañana el agua pedirá manos otra vez. Ajustas el ritmo del caballo para llegar al castillo con la luz justa. Piensas en el biombo de pinos de la posada y en el poema de cañas bajo la escarcha del Shoin. 2 maneras de decir quédate sin imperativo. Tu estómago hace un comentario tímido. Prometes sopa sencilla y silencio de tatami. Al traspasar la puerta, el guardia te saluda con la familiaridad justa. Dejas aviso escrito para el intendente. Con puerta reparada, armería en orden, rumor de linternas en el templo. Desencillas con cariño la montura, también hizo su parte. Cuelgas el mino a secar y, ya a pie, sientes que el polvo del camino se vuelve otra capa de calma encima de la piel. En el patio, las ondas de la grava anuncian que la noche quiere hablar. Dentro te esperan el agua, un cuenco y la promesa de una tarde de Shanoyu y letras que, si no te duermes antes, bajará el volumen del mundo hasta dejarlo en susurro. El patio ya huele a madera tibia cuando giras hacia el jardín de acceso al Chashitsu. El roji, ese caminito de piedra húmeda, te baja el volumen del mundo. 3 pasos, una pausa, 2 pasos más. La grava amortigua lo que queda del trote de la tarde. Te agachas en el Tsukubai, el cuenco de piedra. El bambú vierte un hilo de agua tan delgado que parece que alguien lo dibuja a pincel en tiempo real. Te lavas las manos y enjuagas la boca, como esta mañana en el Hokora, y rozas con la frente el borde frío, una reverencia para entrar pequeño y atento. La puertecita baja, el Nihiriguchi, te obliga literalmente a reducirte. Armadura afuera, ego afuera también. Dentro, luz de crepúsculo filtrada por papel, olor a paja limpia y carbón. El anfitrión te saluda con un gesto que dice bienvenido y shh al mismo tiempo. Sobre el tatami, la estética del silencio ya se puso cómoda antes que tú. Miras la composición del tokonoma, un colgante con caligrafía breve, nieve tardía y una rama de pino en un jarrón tosca y hermoso, de esos que parecen nacidos cansados y por eso reposan mejor. A un lado, el kama, el caldero de hierro, canta apenas sobre el furo. La tetera exhala una voz que suena a seda que se frota. Dato histórico general. Es en Muromachi cuando el té en polvo, chanoyu, empieza a configurarse con un lenguaje propio de sobriedad. Se habla de wabi y nombres como Murata Yuko asoman en la bruma de la historia como quienes apagan el dorado exceso y encienden la belleza de lo austero. Te sientas, el chaguán, cuenco de barro con una imperfección querida, ya espera a que el mundo se ponga a su ritmo. El anfitrión mide el matcha con el chashaku, esa cucharilla de bambú que parece un gajo de luna, y tamiza el polvo verde en el cuenco. Lava el chasen el batidor con agua caliente del kama. Suena a lluvia diminuta bajo techo.
Vuelve el agua al cuenco, la cantidad justa para Usucha. Empieza a batir con pulso vivo y muñeca suelta. La espuma se forma fina. El olor, vegetal y limpio, recuerda a pradera y a pizarra mojada. Te ofrece el cuenco. Lo giras un cuarto de vuelta para no beber por el rostro que el artesano soñó. Y dejas que el primer sorbo asiente el día en la lengua. Primer chiste ligero. Tu cerebro propone hacer latte art. El chasen se niega educadamente. La calidez sube por la garganta y notas cómo las vértebras aceptan la invitación a bajar 1 centímetro. Respiras. El segundo cuenco llega con un matiz de coicha, más espeso, casi un abrazo líquido. El mundo se reduce a la rugosidad del barro en los dedos y al hilo de vapor que se enrolla sin prisa hacia el techo. Los historiadores aún discuten si la etiqueta exacta que observas giros, tiempos, posiciones, está ya tan codificada en esta fase de Muromachi, o si la cristalización definitiva pertenece a un tramo posterior. Lo cierto es que aquí la forma te sujeta como un cinturón que, a diferencia del lobby por la mañana, no te da guerra. Te das cuenta de que el silencio del chachitsu no es ausencia, es el sonido del kama, del bambú, del algodón del kimono moviéndose poquito. En un rincón, una pequeña caja laca, el natsume, brilla lo justo, como un punto de noche sostenido. Termina el té y la habitación no se vacía, se aquieta. Cambias de sala, aún con la piel tibia, hacia un rincón de letras. Un escriba ha preparado la piedra de tinta, susuri, y un pan de sumi espera el círculo lento del agua. El olor es bosque negro. Apoyas el pincel pelo de cabra fino y pruebas el trazo en un retal de papel. La tinta responde con un gris que promete negrura. Te sientas, colocas el papel washi y trazas los números invisibles de un waka. 5, 7, 5, 7, 7 sílabas que intentan ser nieve tardía sin nombrarla. La mano que manejó el yumi ahora sostiene un pelo húmedo. El pulso, de nuevo, decide mundos. Dato curioso marginal. Algunas cartas cortesanas se perfumaban con fumiko, un poquito de humo de fragancias antes de doblar el papel. No era vanidad, era una manera de enviar clima dentro del sobre. Te hace gracia pensar que hoy mandarías un emoji. Aquí mandas un viento. Tomas aire. El primer verso te sale tímido, como perro de aldea. El segundo ya deja caer una estela limpia. El tercero se vuelve imagen. Cañas bajo escarcha. El mismo poema del Shoin, ahora respirado a tu modo. Cambias la presión, variando el grosor de la línea. El pincel canta sus ees y aas sin queja. Los historiadores aún discuten si la estandarización de ciertos kana, esas sílabas que bailaron libremente durante siglos, había alcanzado ya este carácter de escuela en todos los dominios o si coexistían con variantes regionales más juguetonas. Tu mano, por si acaso, elige la elegancia obediente que te enseñó el maestro. Segundo chiste ligero. Decides no hacer firma digital. Tu sello de pasta roja ya tiene suficiente actitud. Deja secar el waka al borde como una pequeña balsa. El escriba añade en el margen una anotación acerca del papel. Grosor medio, fibras de coso, casi sin motas. Te enseña una caja con pinceles de distintos pelos, caballo, lobo, cabra, y te cuenta que algunos poetas juran que la mezcla de cabra y lobo permite una línea que baila sin tropezar. Otros dicen que todo es la muñeca. Tú sonríes. Hoy hasta el lobby te dio tregua. Que hablen otros de dogmas. La luz se vuelve miel. Alguien trae un dulce de arroz con pasta de azuki. Muerdes una esquina y la dulzura pequeña deja al macha, reticente, volver a hablar. Te invitan al kodō, el juego de fragancias. Entras en una sala más íntima, donde un biombo dorado devuelve el brillo de la lámpara sin deslumbrar. El anfitrión dispone el kikoban, el brasero de 6 lados,
con ceniza blanca peinada en espiral. Coloca un trocito minúsculo de madera aromática sobre una mica y tapa. Nadie huele el incienso. Aquí se dice escuchar monco, como si el aroma fuera un pájaro paciente. Dato histórico general. El Ko-Do como disciplina con escuelas reconocibles aparece también en Muromachi, y de él saldrán juegos como el Genji-Ko, donde se adivinan patrones de fragancia y se dibujan con líneas que recuerdan capítulos de Genji Monogatari. Te pasan el cuenco humeante cuidado. No toques el borde y dejas que el perfume suba por la nariz como una cuerda hacia un tejado en calma. El anfitrión nombra de forma suave tipos que suenan a geografía y leyenda. Rakoku, Manaban, Manaka, Sumatora, Sasora y, rarísimo, Kiara, el más noble, que es como escuchar un violonchelo que aprendió a ser resina. Juegan una ronda de Genji-Ko. 5 escuchas, algunas iguales, otras no. Y tú, con un pincel, trazas el patrón en una tablilla conectando con líneas las repeticiones. En el biombo dorado, tu trazo se dobla con la luz. Los historiadores aún discuten si la nomenclatura exacta de las maderas y su clasificación por provincias era ya habitual fuera de círculos cortesanos o si es un refinamiento que popularizarán más tarde las escuelas urbanas. Lo indiscutible es el silencio con que el grupo acepta perder o acertar. Dato curioso marginal. Se conserva en Nara un bloque legendario de aroma, el Ranhatai, del que, dicen, figuras poderosas cortaron un trocito en distintas épocas para hacer historia que huele. El resto duerme como un meteorito vegetal. Tercer chiste ligero. Te preguntas si existe modo avión para el incienso. En realidad, sí. Se llama abrir la shoji. Entre ronda y ronda, la conversación baja a susurros. Uno cita un verso. Otro recuerda que cierta fragancia huele a lluvia que olvidó dónde caer. Nadie discute el gusto del otro, porque aquí el gusto no busca victoria, busca compañía. El biombo dorado, ese sol doméstico, devuelve un resplandor que hace ver el polvo como constelaciones obedientes. Piensas en tu caballo, ya seco en el establo, y en el perro mitad guardia, mitad siesta. Por un segundo, los imaginas en un Ko-Do alternativo de hierbas y leña, y ríes para dentro. Afuera, el viento se ensaya contra los listones. Dentro, un hilo de Kiara se estira como la tarde. La sesión se cierra con un último cuenco de agua caliente, no para beber, sino para decirle al kama que ya puede dormir. El anfitrión endereza la ceniza con una espátula de bambú como quien peina un campo. Tú recoges el waka ya seco. Lo doblas con 2 pliegues y lo deslizas en el inro junto al sello. Agradeces con una inclinación que dura un par de respiraciones. Al fin y al cabo, hoy has escuchado hojas, tinta y aromas. Y eso también cuenta como patrulla, pero del interior. Sales por el roji. Las piedras guardan aún la memoria de tus pasos de entrada. El aire nocturno trae una línea de frío amable. A lo lejos, el taiko da una palmada larga. Tu guardia te llama sin levantar la voz. Enderezas el kimono. Revisas que el sajeo no cuelgue como cola perezosa y sonríes pensando que el chashitsu te ha enseñado otro modo de atar el día. Respiras y caminas hacia la pasarela de madera, donde la noche te tendrá un rato, con lámparas pequeñas y grillos que hacen decoro, antes de que el futón y el viento en la shoji completen la lección. La pasarela de madera cruje con un respeto nuevo cuando tomas la primera ronda. La lámpara de aceite en tu mano dibuja un óvalo tibio que avanza contigo, y el viento, muy fino, tantea las shoji como si buscara una sílaba perdida. Cambias a armadura ligera, coraza de placas enlazadas, fundas acolchadas que amortiguan sonido y hombros, protecciones de antebrazo que no hacen promesas de hierro, solo de discreción. El jingaza se queda colgado. Esta guardia prefiere el oído al brillo.
Atas el sajeo para que no cuelgue. Ajustas el OBC, el eterno negociador, y sientes el peso exacto de la vaina junto al costado. La noche en el castillo no es un enemigo, es un examen lento. En el primer tramo, revisas el yagura de esquina. La escalera de madera te recibe con su canto fino. Subes talón punta para que el rumor no viaje. Arriba, una rendija mira al foso. Más allá, un par de luciérnagas hacen de astros locales, y la aldea respira como un animal grande que por fin se tumbó. Dato histórico general. En muchos complejos fortificados, incluso antes de los grandes tenshu de piedra, existían torres de vigilancia que, más que para el heroísmo, servían para avisos de fuego, control de accesos y señales sonoras. La seguridad nocturna era una coreografía de ojos, no de duelos. Golpeas 2 veces la madera con el extremo de la vaina, un código acordado, y la respuesta llega desde la torre opuesta. 2 golpes y un suspiro de viento. Bajas con cuidado. En el corredor oeste, 2 cubos de agua alineados, Misutsubo, esperan al lado de escobas y palas. El miedo antiguo aquí no es la emboscada, es el incendio. Te inclinas sobre el borde y el agua refleja tu lámpara en forma de luna domada. Dato curioso. Algunos guardias llevan unas tablillas de madera, hyoshigi, que hacen chocar para marcar el paso o avisar en caso de humo. El sonido, seco y rítmico, viaja mejor que cualquier grito sin despertar a medio mundo. Levantas un hyoshigi para probar su voz. Lo devuelves al clavo con una media sonrisa. Primer chiste ligero. Te preguntas si hay modo vibración para hyoshigi. Respuesta: se llama no tocarlo. Tomas nota mental de 2 cosas. Una ventana mal encajada que susurra demasiado y una cuerda de cortina que pide cambio. Apuntas estas minucias en el parte de madera que cuelga de tu cinturón, con un lápiz de carbón que mancha más que escribe, pero hace su trabajo. Los historiadores aún discuten si estas listas de ronda, tan domésticas, se archivaban con celo en todos los dominios, o si solo los más burocráticos las guardaban. La tentación de la noche es olvidarlo todo al amanecer, y por eso escribes para resistirte al borrador del sol. En el patio interior, la grava tiene otro idioma. Tus guarají mastican la textura y devuelven un murmullo bajo. Pasas por el pequeño jócora que te miró al amanecer. Ahora el papel blanco pende inmóvil. Haces una inclinación breve. La noche escucha. Hacia el ala norte, un carpintero dejó apoyadas 2 vigas. Las tocas. Madera fresca, olor a bosque reciente. Te preguntas si mañana sabrán su sitio. Segundo chiste ligero. La lámpara proyecta tu sombra con un kabuto imaginario. Por un segundo, te crees más alto. Luego te acuerdas del nihiriguchi y te encoges de oficio. Cruzas hacia los dormitorios comunes. Dentro, el aire es una sopa de respiraciones. Evitas bordes de tatami como si fueran líneas sagradas. Echas un ojo a una lámpara que quiere apagarse del todo, y la ayudas con un soplo que se entrena como la forma de la mañana. Un guardia joven finge estar despierto. Lo delata el parpadeo largo que dura 2 estaciones. Lo relevas con una inclinación. Ve, lava la cara, toma un sorbo, vuelve sin ruido. Dato histórico general. La guardia nocturna se organizaba en turnos. Dividir la noche permitía que nadie caminara como un espectro al día siguiente, y a la vez mantenía el ritmo de vigilancia. Los historiadores aún discuten si los nombres de los turnos tarde, medianoche, gallo se aplicaban de modo uniforme o si cada dominio interpretaba el reloj con su taiko y sus estrellas. Una ráfaga te lleva al almacén de arroz. Abres lo justo. El olor es un campo que decidió vivir bajo techo. Recorres con la lámpara el borde inferior de las paredes. Buscas mordidas, grietas, humedad. Nada. La madera canta seco. Aprietas un contrafuerte con la palma. Firme.
Cierras con la llave de madera y anotas la hora. El cielo, mientras, hace su parte. Una nube decide tapar la luna como quien corre una cortina tímida. Tercer chiste ligero. Pedirías a la luna un brillo regulable, pero la luna no contesta comentarios. El viento se cuela por el pasillo del este y trae un rumor de bambú. Te detienes a escuchar. No es gente, es el jardín, que ensaya el invierno aunque falten semanas. A un lado, un biombo plegado contra la pared deja ver su esqueleto de madera. Al otro, una cuerda sujeta un panel para que no golpee. Te inclinas y atas mejor. Los historiadores aún discuten si la costumbre de dejar biombos cerrados en corredores para controlar corrientes era práctica general o capricho de administradores cuidadosos. En cualquier caso, tu noche decide a favor del orden. Termina el primer circuito. En el registro de guardia dibujas líneas mínimas. Ala norte, ok. Almacén, ok. Torres, ok. Cubos, llenos. Cuerda de ventana, cambiar. El mayordomo pasa, silencioso, y deja un cuenco con agua tibia y una bolita de sal. Te sienta como un premio que no se anuncia. El taiko da un pulso largo. Cambio de ronda. Entregas el hyoshigi. Compartes 2 palabras contadas, viento este, lámpara floja, y te retiras al cuarto cercano donde el futón ya parece un consejo. Antes de acostarte, pasas por la armería ligera para devolver una lámpara extra. El encargado, igual de discreto que al mediodía, te señala una cuerda nueva, para la ventana que canta. Asientes. Atar cosas es tu especialidad no remunerada. Cierras la puerta y el pasillo se hace todavía más pasillo. Tu cuarto te recibe con la geometría amable de cada noche. Futón, almohada de cáscara, un cofre bajo que guarda el kimono doblado, una percha sencilla donde cuelga la tela que fue tu día. Apagas la lámpara haciendo una cúpula con la mano. La llama se rinde sin drama, como si agradeciera que nadie le pida épica a medianoche. Te recuestas. El futón huele a algodón limpio y a un rastro de humo que quedó de la casa entera. Esa nube que compartís todos los que dormís dentro. Afuera, los grillos organizan un comité. Uno hace de secretario, otro escribe actas con chirridos. ¿Recuerdas el kodō? La madera rara que parecía violonchelo. Aquí, ahora, el perfume es el aire frío que se filtra por el borde de la shoji, una corriente leve que te bordea la mejilla y firma la paz. Antes de cerrar del todo los ojos, repasas el día, el taiko que ordenó la mañana, el dojo que afiló silencios, la sala de tatami que estampó sellos y paciencia, la ruta de posta con su ofuda en el cedro, el chachitsu que te enseñó a escuchar vapor. Y ahora, esta guardia que parece poca cosa, y es el hilo que no deja deshacerse a la tela. Los historiadores aún discuten si el ideal de sobriedad que asocias al guerrero, ese aire de menos es más, nació realmente en prácticas como el chanoyu y el kodo de Muromachi, o si fue un relato posterior que la clase guerrera adoptó para como contarse a sí misma con mejor luz. Tú, que hoy fuiste obediente a la forma y a sus grietas, te quedas con la sensación de que la noche es la gran maestra. Quita adjetivos, deja verbos sencillos. Dormir, oír, atar, respirar. Piensas en el perro mitad guardia, mitad siesta, que quizá ahora sueña con arrozales bien regados. El futón te traga con ternura. No pegas batallas, pegas párpados. El castillo suspira, y tú, por fin, te rindes a su corriente. Ahora la casa baja el tono contigo, y todo lo que fue madera crujiente se vuelve pulso lento, una cuerda floja que ya no necesita sostener nada, solo dejarse caer en una curva amable. Te acomodas en el futón como quien se desliza en un río tibio, y el bambú del jardín detrás de la pared de papel ya no suena a ramas, suena a un cepillo que peina el aire con paciencia. El viento entra por una rendija mínima y pasea por tu cabello sin apuro,
cargando ese olor limpio que no sabe a perfume, sabe a noche. La lámpara dormida deja una sombra que no se mueve, y tu respiración se sincroniza con ese dibujo inmóvil. Inspiras hondo, sueltas muy largo, alargas la nota como si fuera hilo que nunca se acaba, y, a cada exhalación, el cuerpo suelta un nudo que se creía importante. Los pasos de la ronda quedan lejos, ya no son aviso, son metrónomo, y el taiko, que antes partía el día en trozos, ahora es solo recuerdo de una ola que se apaga sin renunciar a la orilla. Piensas en la taza áspera del té, en el aroma de la madera rara, en el papel doblado del waka, y cada recuerdo se deshace en partículas suaves que bajan como nieve lenta, sin ruido, sin peso, posándose en los hombros hasta convertirlos en ladera. Los ojos, que hoy miraron más sombras que luces, entienden la consigna y se ajustan a la tiniebla como si fuera un abrazo que por fin llegó a tiempo. El perro de la aldea se tumba en la puerta de tu sueño, y las luciérnagas hacen guardia por ti, puntitos tranquilos que no exigen, apenas acompañan. Si alguna idea intenta quedarse despierta, la invitas a sentarse a tu lado y a escuchar contigo el jardín. Todo baja, todo afloja, todo flota, y cuando el sueño sube, lo hace como una marea sin prisa, cubriéndolo todo con agua clara, hasta que solo queda un susurro. «¿Estás bien? ¿Estás aquí? ¿Puedes dormir?»